de la tierra, que no es en sí el problema es que no se tiene la tierra, ¿verdad? Entonces, porque tener la tierra en el agro, pues no precisamente muchas veces es de una manera legal, ¿verdad? Y eso deriva en una gran conflictividad y problemática en el agro, en el área rural, ¿verdad? Entonces, de las relaciones de producción, las relaciones de producción en el área rural son influenciadas por las modalidades en que los productores reciben la tierra, ¿verdad? Ese acceso que puedan tener a la tierra. Ese aspecto agrario se denomina tenencia de la tierra, ¿verdad? Que les decía, no siempre es de la mejor manera, ¿verdad? Y eso deriva en una gran problemática, ¿verdad? Que afecta a toda la sociedad guatemalteca. Entonces, los tres tipos básicos de tenencia de la tierra, hay tres tipos básicos de tenencia de la tierra, pero no son los únicos, ¿verdad? Los tres tipos básicos son la operación del propietario, que de hecho, pues, ¿qué podemos decir de esto? Que el propietario es el propietario, ¿verdad? Y es el que tiene la posibilidad de aprovechar la tierra y decidir qué hace o no hace con esa tierra, ¿verdad? Entonces, el propietario de la tierra tiene la posibilidad, si la va a convertir en una empresa agrícola, tiene la posibilidad de contratar jornaleros pagándoles un salario fijo, él va a organizar su producción, por supuesto tiene que generar una inversión, invertir, eso va a derivar en que va a correr algún riesgo y por supuesto a la hora de obtener los beneficios son para sí mismo, son para él, porque él es el dueño de la tierra, ¿verdad? Entonces, esto en cuanto al propietario operador, él decide qué es lo que va a producir, él decide cómo lo va a negociar, él decide cómo organiza su producción, hace su inversión y los beneficios le van a satisfacer a él, ¿verdad? Ese es un tipo básico de tenencia de la tierra. Hay otro tipo básico de tenencia de la tierra que es la aparcería. Aparcería es un contrato que este tiene su origen en aquel régimen colonial de tierras. Es un arreglo en donde el terrateniente y el inquilino comparten los costos, los riesgos y los beneficios, pero por supuesto que no por partes iguales, ¿verdad? El propietario de un terreno agrícola cede, ¿verdad? Pero no así tan bondadosamente como se pudiera pensar, al campesino una parte de tierra, un pedazo de tierra. Por supuesto, previo a eso se ponen de acuerdo en la producción que van a generar. Probablemente el propietario, aparte de la tierra, le contribuya con alguna parte de dinero para poder generar la producción, pero al final el beneficio no es por partes iguales, porque el campesino tiene que pagar la renta de la tierra al dueño de la tierra, ¿verdad? Entonces, cosa que no hace el dueño. Entonces, el beneficio no va a ser en partes iguales, ¿verdad? El campesino, el inquilino, va a salir perdiendo, ¿verdad? Por supuesto, porque van a generar esa producción y el terrateniente le va a decir, va, ya estuvo la producción acá, anda a venderla, porque eso es lo que va a pasar, ¿verdad? Anda a venderla, yo averiguo aquí y hasta le va a imponer sus condiciones. La vende el campesino y tiene que venir. Mire, aquí está y aquí está la ganas, va, pagame por la tierra, pues porque la renta de la tierra es la renta de la tierra, ¿verdad? Es el pago, la retribución por ese factor tierra, ¿verdad? Entonces, la aparcería. La renta fija, que es otro tipo básico de tenencia de la tierra. En esta, el terrateniente no asume ningún riesgo porque se convierte en un rentista puro, ¿verdad? Ahí sí que el terrateniente lo único que hace es percibir el pago de la renta, ¿verdad? Entonces el terrateniente no asume ningún riesgo, se convierte en un rentista puro. El inquilino es el que corre todos los riesgos, él sabrá, ¿verdad?, qué es lo que va a generar, a producir o a cultivar en esa tierra. Él toma las decisiones y obtiene beneficios si es que los hay, porque vieran que allá en el área rural es triste, a veces
los campesinos con mucho trabajo pueden pagar la renta por un pedazo de tierra para producir frijolito, tomate, qué sé yo, y de ahí resulta que por embates de la naturaleza, situaciones adversas, se le pierde la cosecha. No, no fue lo que él pensaba, porque antes de eso pensó, bueno, si se produce, si se genera esta producción, pues voy a producir tantos quintales y qué sé yo, ¿verdad? Y el precio y todo, pero de repente se le perdió la mayor parte de la cosecha, entonces no tiene los beneficios que él pensó, más que todo pérdidas, ¿verdad? No obstante que tiene que pagar la renta, ¿verdad? Pero si le va bonito, se puede convertir en un pequeño empresario y hasta en un empresario medio, ¿verdad? Conforme vaya dándole vuelta a ese dinero, ¿verdad? Y volviendo a invertir y poco a poco. Entonces puede ser que le vaya bonito y se convierta en un pequeño empresario o un empresario medio, un campesino acomodado, ¿verdad? Esto de acuerdo a estos tres tipos básicos de tenencia de la tierra. Existen otras formas de tenencia de la tierra. Bueno, la más importante es la propia, ¿verdad? Realmente es la más segura. No es tanto importante cuanto segura, ¿verdad? Es el ideal, ¿verdad? La arrendada, pagar una renta por un pedazo de tierra. La comunal, que esta es tierra que se tiene en comunidad. Tiene su origen también aquel régimen colonial de tierras, a partir de aquella tierra comunal y aquel cuarto principio de la política agraria colonial, que es la preservación de las tierras de los pueblos de indios. Y, todavía hay cantones allá en el occidente, ¿verdad? Que son todavía producto de esa forma de producirla en comunidad. El colonato, que también es el resultado de aquel régimen colonial de tierras, de aquel quinto principio no escrito de la política agraria colonial, en donde los colonos viven al interior de las fincas y pagan con su trabajo por la tierra. Y otras formas simples que no son tan simples, ¿verdad? Diría yo, porque dentro de ella la ocupación, la invasión, ¿verdad? Que también deriva en conflictividad, en violencia y más problema que otra cosa. Y las formas mixtas, cuando se tiene, por ejemplo, un pedazo de tierra en propiedad, pero tiene la posibilidad usted de pagar una renta por otro pedazo de tierra para poder producirla. Entonces tiene una parte que produce, que es de su propiedad, y otra parte que por la cual paga la renta, pero le está sirviendo para ampliar su producción agrícola. En Huehuetenango me decía una alumna que tengo en la noche, me decía, fíjese licenciada, que allá mi mamá tiene una tierrita y entonces fíjese que no, mi mamá se las da a unos campesinos. No les pide dinero, sino que, por ejemplo, si los campesinos cosechan 5 quintales, 2 quintales son para nosotros y 3 quintales son para ellos, ¿verdad? Entonces vendría siendo casi que la medianía, ¿verdad? Mitad y mitad, lo que produce mitad para ellos, mitad para el dueño de la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí estamos jóvenes con esto que es la tenencia de la tierra, ¿verdad? Hablemos de las clases sociales en el agro. Las clases sociales jóvenes son grandes grupos humanos y tengamos aquí a la mano su libro, por favor, chicos y chicas. Son grandes grupos humanos que se diferencian entre sí por el papel que desempeñan en el proceso general de producción material y por su relación con la propiedad, especialmente con los medios de producción, ¿verdad? En el modo de producción capitalista existen tres clases sociales. No son las únicas, pero estamos hablando, recuérdense que ya dividimos la economía en el agro, en la capitalista, que son las empresas agroexportadoras, y la economía campesina. Aquí estamos hablando de la capitalista. Existen tres clases sociales que actúan en el agro según su relación con los medios de producción. Pueden ser propietarios del capital, pueden ser propietarios de la tierra o solamente poseedores de su propia fuerza de trabajo. De ahí que existan esas tres clases, ¿verdad? La burguesía agraria, la oligarquía terrateniente y el proletariado rural.
Entonces, todo esto dentro de aquellas unidades capitalistas en el agro, empresas agrícolas. La burguesía agraria, les decía que generalmente es el empresario agrícola también, ¿verdad? Y es el dueño de la tierra, que percibe la renta y las ganancias. Y el proletario rural que se constituye en fuerza de trabajo fija dentro de esas unidades capitalistas en el agro, ¿verdad? Y que solo poseen su fuerza de trabajo y obtienen un salario, ¿verdad? Como retribución a esa fuerza de trabajo. También existen otras formas de producción en transición del lado de la economía campesina, ¿verdad? De ahí que podamos hablar de, por ejemplo, campesinos pobres, campesinos medios, campesinos acomodados. Los campesinos más acomodados se van insertando paulatinamente en la producción capitalista como empresarios pequeños o empresarios medianos, ¿verdad? Mientras que los campesinos pobres empiezan a ser absorbidos dentro de la fuerza de trabajo asalariada y dejando de ser campesinos en la medida en que se desvinculan de la tierra, ¿verdad? Entonces ahí estamos con estas clases sociales en el agro. Leamos, por favor, chicos y chicas, vámonos a clases sociales en el agro y leamos porque si no, necesito ahí que me colaboren porque si no, nos va a agarrar el tiempo y tenemos que concluir. Burguesía agraria tradicional, por favor, ¿quién ya lo tiene a la mano? Dice, burguesía agraria tradicional. Es una fracción de clase identificada como la oligarquía terrateniente, heredera de la estructura colonial. Se trata de un grupo en vía de desaparición, especialmente después de las reformas de la estructura económica que se han aplicado después de la crisis de la década de los 80. Una gran parte del gran latifundio ha sido constituido en un fondo de capital agrario, el cual ha sido convertido en capital accionario, lo que ha permitido que muchos terratenientes se hayan convertido en propietarios de valores hipotecarios. Sin embargo, es posible que exista algún remanente importante en aquellas zonas agrícolas donde el desarrollo capitalista aún no ha penetrado plenamente, por ejemplo, en algunas zonas de Alta Verapaz. Muchas gracias. Entonces, la burguesía agraria tradicional, jóvenes, heredera de aquel régimen colonial de tierras, ¿verdad? Tiene latifundios, algunos de ellos les decía, ¿verdad? Que no trabajan sus tierras, no las hacen productivas. Y entonces las dan en arrendamiento, ¿verdad? Otros las han dado para edificar en ellas proyectos inmobiliarios o centros comerciales y algunos se convierten en accionistas en diferentes sectores de la economía, como accionistas en los bancos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pero es el poder que les da la tierra. Burguesía agraria, por favor, alguien más. Es la fracción de la burguesía cuyas unidades agropecuarias muestran el mayor desarrollo capitalista. Se trata de empresarios modernos cuyas actividades permiten enlazar actividades agroindustriales, comerciales y financieros. El ejemplo típico está dado por los industriales del azúcar, cuya integración de capital se encuentra en un nivel muy avanzado, contando para sus finalidades con recursos muy importantes desde las fincas, productoras de materia prima, los ingenios, plantas destiladoras de alcohol, generación comercial de energía eléctrica, canales de distribución, almacenadoras financieras y bancos. Gracias. Entonces, esta es la burguesía agraria, son los empresarios agrícolas en el área rural, ¿verdad? Aquellos que se dedican a producir específicamente para la exportación, ¿verdad? Beneficios de café, ingenios azucareros, empresas productoras de cardamomo, pues, palma africana, UNE en el área rural, vinculados al sistema financiero, tanto local como internacional, ¿verdad? Campesinos acomodados, alguien más. Campesinos acomodados. Se trata de pequeños empresarios que suelen contratar trabajadores asalariados. Algunos de ellos se encuentran dedicados a la producción de productos destinados al consumo industrial.
o de exportación no tradicional. Aplican tecnologías avanzadas e insumos industriales, semillas certificadas y asistencia técnica. Gracias. Entonces ahí estamos con los campesinos acomodados, de los cuales pues ya platicamos, ¿verdad? Pequeños campesinos, por favor. Por lo regular, trabajan por cuenta propia, utilizando trabajo familiar no remunerado, en periodos en que se necesita de algún esfuerzo en labores tales como cosecha o limpia. Pueden contratar mano de obra asalariada. El grado de tecnología aplicada en sus parcelas no es muy intenso, aunque la agricultura se ha artificializado por la aplicación de fertilizantes y plaguicidas. La producción está destinada en alguna medida al autoconsumo, aunque suelen comercializar excedentes. Los principales productos suelen ser de consumo interno, tales como granos básicos, hortalizas y flores. Algunos producen para el comercio regional, suelen completar sus ingresos con el fruto de otras actividades, tales como la artesanía, lo que les permite sobrevivir, aunque sin ninguna capacidad de ahorro. Gracias. Entonces ahí estamos. Estos son, pueden constituirse en pequeños empresarios o empresarios medios ya en la actualidad, porque se dedican a producir un volumen importante para el mercado interno y algunos se han vinculado con el mercado regional también y una parte fundamental para su autoconsumo. Campesinos depauperados, por favor. Se trata... Campesino, Dale, Emily, disculpa. gracias. Campesinos depauperados. Se trata de trabajadores agrícolas vinculados todavía a sus parcelas. Para poder sobrevivir deben vender una parte considerable de su fuerza de trabajo. Su producto está destinado fundamentalmente al autoconsumo, vendiendo ocasionalmente algunos pocos excedentes, usualmente productos pecuarios, como cerdos, huevos y otros provenientes de prácticas de ahorro de alimentos. Este estrato de productores se ha visto obligado a incursionar en regiones localizadas en la frontera agrícola. Algunos de ellos han logrado hacerse de tierras en el Petén y algunos otros en la franja transversal del norte. Gracias, son campesinos muy pobres, ¿verdad? Que producen aquellas unidades de producción de autoconsumo, en un sistema de autoconsumo. Semiproletariado, por favor. Grupo constituido por trabajadores directos desvinculados de la tierra, carecen de calificación, el ingreso básico lo obtienen de jornales en labores agrícolas, poco calificadas, el cual completan con actividades en otras ramas de actividad económica, como la construcción. Su actividad principal está ligada a las faenas de corte, limpia y actividades de cosecha. Constituyen la principal fuerza de trabajo agrícola del país. Gracias. Entonces ellos, miren, constituyen la principal fuerza de trabajo agrícola del país y son los campesinos menos pagados porque se considera fuerza de trabajo no calificada. Son aquellos que alternan sus cultivos, ¿verdad? Cuando ellos no están produciendo, se van a trabajar a las fincas, a las unidades capitalistas en el agro, ¿verdad? Entonces su trabajo es temporal y temporalmente obtienen ese salario, ¿verdad? Para poder paliar la pobreza en la que viven. ¿Y el proletariado rural, por favor? Se trata de trabajadores desvinculados de los medios de producción, pero con suficiente calificación para realizar tareas más especializadas en la producción agrícola. Algunos de ellos son operadores de maquinaria agrícola o tienen conocimientos tecnológicos necesarios en una empresa agrícola moderna. Un ejemplo de esta categoría de productores es el de los trabajadores de las empresas bananeras, los cuales se desempeñan en un ambiente laboral de mayor modernidad. La producción de bienes no tradicionales de exportación ha hecho que la demanda de esta clase de fuerza de trabajo crezca cada vez más. Gracias. El proletariado rural, jóvenes,
está desvinculado del uso de la tierra, o porque no las tiene, o porque prefiere trabajar para las fincas para las unidades agrícolas en el área rural, ¿verdad? Prefiere trabajar, eso, el proletariado rural es fuerza de trabajo fija en esas unidades capitalistas, por lo regular se les capacita, ¿verdad? Repito, la mayor parte de fuerza de trabajo recae en el semiproletariado, que es fuerza de trabajo no calificada, mientras que el proletariado rural se considera fuerza de trabajo calificada en el agro. Ahí estamos con esto que son las clases sociales, que hay una amplia estratificación de la sociedad rural, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, chicos y chicas, que la tierra está acaparada en pocas manos. De ello, que la forma de propiedad limite la posibilidad para llegar al desarrollo, ¿verdad? Y para desarrollar la economía nacional, ¿verdad? Esta estructura en el área rural puede encontrarse plenamente desarrollada en una economía que cuente con una producción agrícola comercial con una situación de subdesarrollo, que de hecho este es el caso de nosotros. Nuestra estructura agraria se encuentra en una situación de subdesarrollo, combinando las peores características de un régimen de producción capitalista, egoísta, ¿verdad? Que no da acceso a la tierra, que la acapara, que monopoliza el mercado, con las peores de un régimen colonial o precapitalista en las mayorías campesinas que aún hemos venido alando esas estructuras de aquel régimen colonial de tierras, ¿verdad? Y viviendo en la actualidad depauperados, muy pobres y con un sinfín de precariedades, ¿verdad? Históricamente, jóvenes, ha existido una tendencia en la multiplicación de las microfincas menores a una manzana, que en la actualidad presentan el 45% de las propiedades y ocupan solamente el 3.2% de la superficie total de las fincas, y esto desemboca en aquella atomización de la tierra, en donde cada vez hay más fincas, pero la superficie es cada vez menor, ¿verdad? Y llega el momento en que ya hay muchos campesinos que ya no tienen acceso a la tierra. Entonces, la alta concentración de la tierra se traduce en un coeficiente de Gini con un valor promedio del 0.7 o 0.8 aproximado, ¿verdad? Que aunque aún guarda un valor alto, es menor al registrado en 1979. Esta tendencia, jóvenes, sigue siendo la misma según el Sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? La alta concentración de la tierra se aproxima a 1 y nosotros estamos muy próximos a 1, ¿verdad? Porque hay una alta concentración de la tierra en Guatemala, según el índice de Gini que mide la pobreza y mide en este caso la situación de concentración de la tierra. Hablemos, chicos y chicas, del precio en la agricultura capitalista, que era lo que decíamos ahí, María nos hablaba un poquito al principio, ¿verdad? Entonces, el capitalismo agrícola, a diferencia del capitalismo industrial, ¿verdad? Se basa en el monopolio de la tierra, ese derecho de propiedad privada sobre la tierra es fundamental. En el capitalismo industrial, yo les decía, ¿verdad? Todo se puede producir, pero la tierra no se puede producir. Entonces, el acceso a la tierra es limitado, ¿verdad? Por ello, porque de hecho no se puede producir. El precio de las mercancías en la agricultura, cuando la agricultura es capitalista, está condicionada al monopolio de la tierra, porque ellos son los que van a decidir los precios, ¿verdad? Y la tierra es un medio de producción fijo, ¿verdad? No hay un libre mercado de tierras, no se puede entrar y salir libremente. La tierra y el propietario han sido y siguen siendo y seguirán siendo los mismos, ¿verdad? En la mayoría de los casos, el productor está condicionado a la posibilidad del pago de una renta por la tierra, apelando a poder tener acceso a un pedazo de tierra para poderlo hacer productivo, ¿verdad? Y a veces ni eso, ni aún pagando una renta puede tener un pedazo de tierra. El propietario sigue siendo el mismo y por lo general no vende, ¿verdad? Y menos cuando está generando una producción orientada al abastecimiento del mercado externo que le genera tanto beneficio y tanta ganancia, ¿verdad? Y a esto agreguemos un elemento adicional, que en la agricultura, jóvenes, el precio es igual al costo
más ganancia más renta, pero el costo, el precio de los productos agrícolas está determinado como si se produciera en las peores tierras, ¿verdad? El costo está calculado con base en la producción en las peores tierras de manera general, aun cuando el capitalista produce en las mejores tierras, ¿verdad? Entonces, para pagar esa renta, la renta hay que tener ganancias, ¿verdad? Y además decíamos que es parte de ese desarrollo del capitalismo del agro, ¿verdad? Que el campesino pueda generar una producción, ubicarla en el mercado, que esto le genere una ganancia para pagar la renta y una ganancia adicional para satisfacer otras necesidades. Entonces, el precio del mercado en los productos agrícolas es el valor de las mercancías producidas en las tierras de menor rendimiento, ya sea por la falta de fertilidad de la tierra, que requiere una mayor inversión y no se tiene para invertir, ¿verdad? Comprar fertilizantes, abonos, o ya sea también por la lejanía de la tierra con respecto del mercado, ¿verdad? Porque el transporte es muy caro, ¿verdad? Y los pequeños empresarios agrícolas o medios no tienen el ingreso óptimo para incurrir en estos costos. Sin embargo, ahí con muchas precariedades lo van haciendo, convirtiéndose en víctimas, ¿verdad? De estos intermediarios. Entonces, el precio de los productos agrícolas será más alto que su precio de producción. Y el precio de los productos agrícolas está formado por un costo de producción más una ganancia. Y a esto siempre le vamos a agregar la renta, porque esto que es la renta de la tierra es una constante, es la remuneración al pago del factor tierra, ¿verdad? Entonces el cálculo de la renta tiene que ver con dos rentas. La renta absoluta, aquí aparece R.A, miren chicos y chicas, que es renta absoluta, y la renta diferencial, R.D, acá renta diferencial. Entonces, la renta absoluta es la que se paga por el derecho al uso de la tierra, ¿verdad? Y la renta diferencial es la ganancia que le queda al que produce en la mejor tierra. Desde ahí ya les digo que esta ganancia que no le queda, que el pequeño productor, el pequeño empresario no va a tener una renta diferencial, solo va a tener que pagar por la renta absoluta, por el uso de la tierra. Pero la renta diferencial es la ganancia, ¿verdad? De tal manera que, por ejemplo, en un X producto el precio de mercado es de 10 quetzales, que es igual al costo de producción más la ganancia, ¿verdad? Más los 2 quetzales de renta absoluta que se paga por el uso de la tierra. Esto en el caso del pequeño empresario o el empresario medio, ¿verdad? Que tiene que pagar por esta ganancia y que el precio de mercado va a ser 10 quetzales, ¿verdad? En el caso del capitalista, el precio de mercado también es 10 quetzales, pero su costo de producción es menor, ¿verdad? Es menor porque él produce en las mejores tierras, en las tierras más fértiles, ¿verdad? Su ganancia va a ser mayor, por supuesto. Su costo de producción más ganancia en este caso son 5 quetzales, ¿verdad? Pero tiene además una renta diferencial porque produce en las mejores tierras. El campesino que produce en las peores tierras no tiene esa renta diferencial, esa ganancia, ¿verdad? Entonces el capitalista se va a beneficiar de esa renta diferencial que no se beneficia aquel que se dedica a aquella economía campesina en sus pequeñas tierras, ¿verdad? ¿Estamos bien ahí? Sí, licenciada. ¿Sí? Miren, el Sí, costo de producción más la ganancia, ¿verdad? En este caso suma 8 quetzales, ¿verdad? Más los dos quetzales de renta absoluta, que dicho sea de paso, también le quedan al capitalista, al dueño de la tierra, ¿verdad? En el caso de la economía capitalista, de aquel que se produce para la exportación, ¿verdad? En el caso del dueño de la tierra, de la economía campesina,
habría que ver otras circunstancias, porque puede ser que no esté produciendo en su tierra y tenga que pagar una renta también por su tierra. Fíjense, esa es una cuestión adicional, ¿verdad? Entonces, eso es, repito, del lado de eso es en el precio de la agricultura, porque por ejemplo en la industria, ¿verdad? No se paga renta por la tierra. Entonces, esa es una diferencia. Miren, en la industria no hay que pagar renta por la tierra, ¿verdad? Eso es algo que es favorable a esa actividad económica en la cual nosotros no hemos incursionado. Entonces, de tal modo que ahí venimos a recordar aquel modelo de racionalidad capitalista en el agro, ¿verdad? En donde la renta es para el terrateniente, la ganancia para el empresario agrícola, ¿verdad? Y el proletario únicamente tiene su salario. Entonces, así se distribuye el ingreso en la tierra, así se determina el costo en los mercados, como si todos producieran en las peores tierras. Y aún cuando el capitalista produce en las mejores y el pequeño empresario agrícola o el medio, además de producir en las peores tierras, es víctima de un montón de circunstancias adversas. ¿Estamos ahí, chicos y chicas? Sí, licenciada. Sí, gracias. Muy bien, dejo de compartir para dar paso al grupo, por favor, que va a exponer. Les deseo éxito, chicos y chicas. Que les vaya bonito. Grupo, ¿estamos listos? Sí, licenciada, ahorita solo que nos va a hacer el favor de presentar la licenciada Glenda. Ahorita voy, Muchas ahorita voy. gracias. Permítame un momentito, ¿sí? Buen día, licenciada y compañeros. Hoy les vengo a exponer sobre la firma de los acuerdos de paz. Esto pasó el 29 de diciembre de 1996 y fue un gran paso para la paz y la reconciliación del país. Para poder entender esto, que el por qué fue tan importante, tenemos que mirar atrás en el tiempo. Guatemala pasó más de 30 años en un conflicto armado que duró desde el principio de la década de los 50 hasta el finales de 1990. Una de las razones principales era la desigualdad, también las peleas por las tierras, las violaciones de derechos humanos y todo eso en medio de la Guerra Fría. Y las negociaciones para poner fin a este problema llevaron tiempo y también esfuerzo. Se unieron varios grupos de personas que incluyeron los rebeldes, el gobierno y gente de otros países que trabajaron duro para poder parar la violencia y poner las bases fundamentales para la paz. Los acuerdos cubrieron un montón de temas y hablaron sobre hacer el país más democrático, cambiar cómo se manejaban las tierras, mejorar la justicia, ayudar a los excombatientes y reconocer todos los derechos de los indígenas. Todas estas cosas ayudaron a contribuir a que Guatemala fuera más tranquila y más justa. En total se firmaron 12 acuerdos. El primero habla sobre el acuerdo del marco teórico para la búsqueda de la paz por medios políticos. El segundo acuerdo habla sobre los derechos humanos. El tercero sobre el resarcimiento de las poblaciones por el enfrentamiento armado. El cuarto sobre el establecimiento sobre la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. El quinto sobre la identidad de derechos de los pueblos indígenas. El sexto sobre aspectos socioeconómicos y la situación agraria. El séptimo sobre el fortalecimiento del poder civil en una sociedad democrática. El octavo sobre el definitivo cese del fuego. El noveno sobre las reformas constitucionales y régimen electoral. El 10 sobre las bases para la incorporación de la URNG. Y el 11 sobre el cronograma para la implementación y la verificación
Y por último, tenemos el Acuerdo de la Paz Firme y Duradera. Desde que se firmaron los acuerdos en Guatemala ha cambiado mucho. Ha habido menos violencia, han habido avances en los derechos humanos y más participación política, lo que es una señal que todas las cosas van mejorando. Pero como en todos los casos, hay retos como poner en práctica todos estos cambios y así buscar la verdad y la justicia para las víctimas. Luego que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala en 1996, los acuerdos pusieron un fin a un montón de años de peleas y conflictos en el país, pero la verdadera prueba era en cómo se iba a llevar a cabo a la práctica. Después de que todos pusieron sus firmas el 29 de diciembre, en Guatemala entró una etapa muy importante, hacer realidad todo lo que se había acordado. Esos acuerdos no solo eran papeles escritos, era un compromiso de construir un mejor futuro para el país. Para mucha gente, esta fase de poner en marcha lo que se había acordado era la verdadera prueba de que sí íbamos a poder hacer una Guatemala más pacífica y más justa. Una de las cosas más importantes que teníamos que hacer era cambiar muchas cosas en el país. Esto incluía reformar el sistema judicial, el ejército y las instituciones del gobierno para que toda la autoridad civil fuera más fuerte y los derechos humanos estuvieran más protegidos. También trabajamos en cambiar cómo se manejaban las tierras para que la contribución de las tierras fuera más justa. La comunidad internacional también fue una gran ayuda. La organización de estos y de agencias de desarrollo prestaron apoyo técnico y financiero para poder respaldar todo lo que se tenía que hacer en Guatemala. Pero no todo fue sencillo. Se encontraron desafíos en la implementación de los acuerdos, como gente que no quería hacer los cambios, la falta de recursos y problemas para la coordinación. Además, reintegraron a quienes habían combatido a la vida civil fue un desafío muy grande. Con el tiempo, Guatemala empezó a cambiar. Hubo menos violencia armada y se avanzó en derechos humanos, lo que fue señal de que iban por buen camino. La sociedad civil también jugó un papel muy importante al vigilar y al promover que se cumplieran todos los acuerdos. Cuando se miraban hacia atrás en lo que había pasado después de los acuerdos, veían que fue un proceso muy complicado, pero muy valioso. Los acuerdos de paz no resolvieron todos los problemas de un día para otro. Marcaron el inicio de algo mejor. Además, nos enseñaron que la paz no solo es tener conflictos, sino también en un esfuerzo constante para lograr la justicia y la igualdad en la sociedad. En conclusión, podemos decir que la implementación de los acuerdos de paz en Guatemala fue un proceso largo y complicado, pero necesario para ser un país más pacífico y más justo. Guatemala sigue en un camino hacia la reconciliación y al desarrollo, y todos podemos aprender de su historia para poder hacer un mundo más pacífico. Desarrollo rural. El Acuerdo de Paz Firme y Duradera, suscrito en 1996, el cual marcó un cambio de dirección en materia de política en el desarrollo rural de Guatemala. La agenda rural, enmarcada en los acuerdos de paz, comprende elementos de carácter social, económico y agrario. El social se inclina entre los medicamentos, la provisión de la salud, la educación y otros servicios a la comunidad rural. El económico se centró en fomentar la competitividad de los aspectos de comercio exterior, acceso a los activos de producción y aumento de inversiones en las áreas rurales. Y el agrario proporciona certezas jurídicas sobre los derechos de las propiedades y apoya a los campesinos para que puedan tener acceso a sus tierras. A partir de 1996 se impulsaron actividades políticas, las cuales desregularizaron al Estado, ya que fue un ajuste estructural y de apertura de comercio. Se privatizaron activos y se rebajaron la carga fiscal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación.
lo que se tradujo en nuevos mercados, pero a su vez en una mayor competencia interna. Los principales avances de desarrollo rural en los años de 1994, 1998, 2002 y 2006 fueron el acceso a agua potable, acceso a saneamientos, coberturas eléctricas, acceso a telefonía, exportaciones agrícolas tradicionales, los cuales fueron de ayuda y de beneficios a los campesinos del área rural. Esquema de la institucionalidad del desarrollo rural. Está conformado por el Gobierno Central, el cual se conforma por el Consejo Nacional de Desarrollo Rural y Urbano. El Gobierno desconcentrado está conformado por el Consejo Departamental y Desarrollo Urbano Rural, el cual lo integran los departamentos de ministerios, secretarías y fondos, y el gobierno descentralizado lo conforman las municipalidades. La negociación culminó con la firma del Acuerdo de Paz el 29 de diciembre de 1996 en el Palacio Nacional de la Cultura de la Ciudad de Guatemala. Gracias por su atención. Muy buenos días, licenciadas y compañeros. Mi nombre es María Lucero López de León y hoy les voy a hablar acerca de la participación de la sociedad civil en la implementación de los acuerdos de paz en Guatemala. El acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria constituye una compleja plataforma para impulsar las transformaciones históricas adeudadas a la población del campo y en general al pueblo de Guatemala, en políticas agrarias, sociales, fiscales y de participación democrática. A los 27 años de que este acuerdo se haya firmado, se menciona aquellos datos históricos en los que las personas, tanto organizaciones campesinas como organizaciones populares, tuvieron a bien la participación en este movimiento. Las personas pudieron llevar propuestas sobre la mesa al Estado para que se velara por la implementación de este nuevo acuerdo. Es importante mencionar que se buscaba la protección y protección de una manera jurídica la tenencia de la tierra. Hoy en día, después de 2 décadas, los presidentes no han puesto la importancia necesaria tanto a lo social como a lo agrario. Inicialmente se mencionaba al presidente Álvaro Arzú, quien prácticamente vende este derecho por los tratados de libre comercio. El país cuenta con riqueza de las tierras, sin embargo, no se valorizan ni se promueven acuerdos que vayan encaminados a su protección. Hoy en día, los datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, más que los fríos datos, es ver la realidad y ver que muchas de las comunidades han sido impactadas y más la madre tierra. En resumen, entonces se puede decir que a diferencia de los demás documentos, el acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria en el país se ve afectado por distintos factores. Uno de ellos fue la vocación de las fuerzas guerrilleras que hicieron que las personas no pudieran insistir para que se llevara a cabo. También aquellas fuerzas empresariales en las cuales buscaban que se promoviera más lo tributario sin que influyera tanto lo agrario en sus distintos planes. Buenos días a todos, mi nombre es Karim Michelle Escobar Morales y les voy a hablar acerca de los conflictos agrarios y la resolución de conflictos posteriormente a la firma del Acuerdo de Paz. El principal factor económico aquí en Guatemala es lo agrario, ya que esto permite tenencia de tierra, lo cual permite el cultivo y la crianza de animales. Pero si nos vamos años atrás, la tenencia de tierra trajo consecuencias para los campesinos, ya que los campesinos fueron despojados de sus tierras y se les obligó a trabajarlas sin recibir ningún tipo de remuneración, lo cual hiciera que caerán bajo un tipo de régimen feudal. Por lo cual, en el gobierno de Jacobo Arbenz se promulga y se aprueba el decreto 900, el cual consta de la ley de la reforma agraria, el cual uno de sus objetivos es el desarrollo económico en el área rural.
y también este tiene un objetivo de y se empieza, cuando se aprueba, se empieza a hacer distribución de las tierras ociosas a los campesinos para que esas tierras puedan ser trabajadas, pero esto trajo consigo consecuencias, ya que a los terratenientes y a las empresas que tenían tierras aquí en Guatemala les afectó económicamente, o sea, que afectó sus intereses económicos, por lo que en 1954 se da un golpe de Estado al gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, en el cual fue acusado de tener pensamientos comunistas, y el 17 de junio de 1954 él hace su renuncia. En el año 1960 para el año 1996 se da el conflicto armado interno aquí en Guatemala contra los pueblos indígenas, por lo que en el año 1995 se firma un acuerdo de paz sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, y también en 1996 también se firma un acuerdo sobre los aspectos socioeconómicos y de la situación agraria, y en 1996 también se firma el acuerdo de paz. Aunque estos acuerdos fueron firmados, no se cumplieron al 100%, ya que los derechos de los indígenas de las tierras que se les fueron despojados fueron ignorados. Pero el mayor foco, la mayor estructura de los conflictos agrarios se da por medio de la desigualdad, la exclusión y la pobreza que se le da de los campesinos y de los indígenas que residen en el área rural. Aunque la contierra contribuyó para que estos conflictos disminuyeran, actualmente aún en Guatemala todavía persisten, ya que son muchos factores los que influyen, tales como el de la corrupción también es un factor que influye en esto. Gracias. Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Mirza Daniela Delgado Magaña, Carlet 2022-06387. El día de hoy vamos a abordar un poco de cómo los acuerdos de paz vinieron a ayudar a las comunidades indígenas. Gracias a ellos se previno la realización de la reforma constitucional para varios asuntos, incluyendo el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, dando así una oportunidad para forjar alianzas entre las comunidades. Les mencionaré unos aspectos que se lograron llegar a hacer. El reconocimiento de las comunidades indígenas, ayudando así a construir una unidad basada en el respeto y en el ejercicio de los derechos públicos, culturales, económicos y sociales de los guatemaltecos. Otro objetivo era reconocer y garantizar el derecho de las tierras y recursos naturales. Se pretendía obtener la opinión favorable de las comunidades indígenas previo a realizar cualquier proyecto de explotación de los recursos naturales que pudiera afectar la subsistencia y el modo de vida de las comunidades. El que tuvieran un libre acceso de las comunidades indígenas y así ellos estar en las ramas y hacer de ellos un pueblo mejor. Para ellos se quería optar la opinión de las comunidades indígenas, ya que ellos tienen un conocimiento mayor de la biodiversidad. Pero tenemos que mencionar también que gracias a estos acuerdos que se querían lograr, también hubieron otros conflictos. Y uno de los principales o desventajas que se lograron, una de las desventajas que se tenía para lograr estos acuerdos era la discriminación, ya que existía desde antes y ahora sigue existiendo. Entonces, a las comunidades indígenas se les ha complicado el tener una relación muy favorable para ellos poder dar su opinión con respecto tanto a los recursos naturales de cómo poder ser más favorables, ya que se sabe de que ellos viven de esa tierra. Entonces ellos saben cómo sacarles el mayor provecho a ellas, pero por la discriminación que existe, ellos no pueden dar su punto de vista. Gracias.
La firma de los acuerdos de paz prometía muchos cambios para el sector agrario y, bueno, muchos cambios como, por ejemplo, un desarrollo económico, un desarrollo en la educación, combatir la inseguridad alimentaria, un desarrollo en general, lo cual no se ha cumplido con esta firma de acuerdos de paz, puesto que un estudio por la CEPAL nos dice que desde el año 2000 la desigualdad económica en Guatemala es muy grande, pero realmente no necesitamos de un estudio exhaustivo para darnos cuenta de las grandes diferencias económicas y las grandes carencias que tienen nuestras zonas rurales. Y es que desde el momento en que llegamos a una zona rural, es muy complicado poder acceder a algunas de estas áreas, porque las carreteras o los caminos están en muy mal estado y no podemos ingresar con un vehículo o incluso caminando es complicado ingresar. Ahí podemos darnos cuenta que la infraestructura no está nada bien. Sin embargo, si indagamos más en las comunidades, podemos darnos cuenta de también cómo son los hogares de estas personas, puesto que están construidos con láminas o materiales que no son aptos para su construcción. Y esto también es un problema porque cuando hay cambios climáticos o desastres naturales como tormentas, terremotos o deslaves, todas estas personas están expuestas y incluso pueden llegar a perder su vida, lo cual es algo realmente alarmante para todas estas comunidades. También podemos darnos cuenta de que en estas comunidades hay mucha hambre, hay mucha desnutrición y eso es otro problema muy grande en Guatemala, el cual no es atendido por los gobiernos. Y es triste porque hay algunas ayudas, algunas jornadas médicas, hay beneficios que tienen estas comunidades, pero tristemente son ayudas que vienen del extranjero. Y es lamentable que personas de otras partes del mundo vengan a estas áreas a dar ayuda, cuando en realidad debería ser nuestro propio gobierno quien da ese apoyo a estas comunidades. Lamentablemente, los gobiernos no prestan atención a estas áreas e incluso pareciera que no les importan para nada. Por lo tanto, la desigualdad económica no ha desaparecido ni con los acuerdos de paz en Guatemala. Es muy triste esta situación, pero realmente necesitamos de un gobierno comprometido a ayudar a estas personas. Hola compañeros, me presento, soy Marjorie Martínez y el día de hoy les hablaré acerca de la sostenibilidad ambiental. Y primero que nada me gustaría comenzar con hablar qué es la política agraria, ya que son temas que van de la mano y es muy importante tenerlos en cuenta. La política agraria básicamente es un conjunto de leyes relacionadas con la agricultura nacional y las importaciones de productos agrícolas extranjeros. Las políticas agrarias utilizan metas, objetivos y caminos predeterminados establecidos por un individuo, gobierno o inclusive en una sociedad con el propósito de lograr un resultado específico en beneficio de los individuos o bien de la comunidad en general y de la economía de las naciones en general. Las políticas agrarias tienen en cuenta los procesos primarios, secundarios y terciarios de la producción agrícola. Los resultados pueden incluir, por ejemplo, un nivel de oferta garantizado, estabilidad de precios, calidad de producto, selección de productos o inclusive de la tierra. Ahora bien, como bien sabemos, los acuerdos de paz de Guatemala se firmaron en diciembre de 1996 y acabaron con un conflicto armado interno que había desangrado al país durante 36 años, en el que murieron más de 200,000 guatemaltecos y la mayoría era población civil. España acompañó entonces aquellas históricas conversaciones con la esperanza de que eso sirviera para abrir nuevos proyectos del país para la democracia de Guatemala. Dichos acuerdos pusieron fin a la guerra civil en Guatemala. Ok, ahora bien, la sostenibilidad ambiental representa una forma de convivir en equilibrio con nuestro entorno y prevenir una escasez que puede poner en riesgo la humanidad, lo cual hace de este tema algo necesario para cada persona, organización o bien el gobierno dentro del planeta. La definición como tal de sostenibilidad ambiental indica que se trata de la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades. El principal objetivo de esta toma de conciencia es promover un desarrollo económico y social que no amenace ni degrade el medio ambiente, de manera que no se comprometan los recursos naturales para las nuevas generaciones. Por esta razón es que las acciones de sostenibilidad ambiental se enfocan principalmente en el cuidado del agua, la reducción del consumo de combustibles fósiles, el uso de fuentes de energía renovables y de reciclaje, entre otras. Las políticas agrarias se relacionan con la forma que pretendía a los campesinos tener las tierras y trabajarlas y darles la oportunidad de tener más ingresos. Sin embargo, la reforma agraria causó muchos cambios en el país, ya que campesinos fueron beneficiados del mismo. No obstante, el decreto 900 creó la posibilidad de ganar cultivos para los trabajadores de campo que no tenían tierras. A raíz de este decreto, la economía guatemalteca cayó en una grave crisis debido al reglamento de jornaleros impuesto por el general Justo Rufino Barrios, ya que no era suficiente proveer las fincas cafetaleras de mano de obra de suficiente, y el gobierno del general Jorge Ubico lo derogó como por la ley de vagancia, la cual forzaba a los jornaleros a demostrar que habían hecho su trabajo y de lo contrario eran obligados a trabajar sin lucro en la construcción de caminos. Inversión en infraestructura rural como seguimiento al desarrollo de acuerdos de paz. Estudiar las inversiones en infraestructura rural como carreteras, riego y electrificación en el contexto de acuerdos de paz y su impacto en el desarrollo agrario. El programa de inversiones para el desarrollo rural en el periodo de 1997 a 1999 se enfoca en mejorar la infraestructura básica en áreas rurales como lo son las carreteras, caminos rurales, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento ambiental. Además, se planea invertir un total de 300 millones de quetzales por año para el desarrollo de proyectos productivos durante ese periodo. Se tiene como objetivo promover un acceso más equitativo a los recursos productivos y mejorar la estructura agraria, facilitando el acceso de campesinos a facilidades de comercialización, información, tecnología, capacitación y crédito. También se menciona el compromiso del gobierno en invertir en desarrollo social. Guatemala enfrenta importantes desafíos en cuanto a la cantidad y calidad de sus carreteras, y se argumenta que aumentar la inversión en infraestructura vial no solo mejoraría la conectividad y la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también podría tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema en el país. La inversión en la infraestructura tuvo un impacto positivo en el crecimiento. Se señala que las áreas de transporte, como lo son las carreteras, puertos, aeropuertos, energía e infraestructura básica, son especialmente relevantes en este sentido. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), aumentar la inversión pública en carreteras en un 1% del Producto Interno Bruto podría tener un impacto positivo en la reducción de la pobreza extrema. Esto sugiere que mejorar la infraestructura vial podría tener beneficios económicos sociales muy significativos. Podemos decir que la inversión en infraestructura es fundamental para el desarrollo económico, ya que afecta positivamente a diversos aspectos, desde la productividad hasta la competitividad, la salud de la población. La infraestructura eficiente reduce los costos, mejora la calidad de vida y contribuye al crecimiento sostenido del país. Muy bien, chicos y chicas, muchas gracias. Jorge Francisco Menéndez Colindres. Presente, licenciada.